Bueno, doctora Arely, pues muchas gracias por haber aceptado dar esta plática con los chicos de posgrado. Algunos lo están viendo en línea y pues, bueno, los que tenemos también aquí en el auditorio. Pues bueno, chicos, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Arely Viridiana Pérez López. Ella es una investigadora que está por comenzar una estancia postdoctoral aquí con nosotros en el CICNOR, aquí en nuestro grupo de investigación, en el programa de agricultura en zonas áridas. Y pues nos va a presentar parte de sus proyectos, las líneas de investigación que ha venido desarrollando y también algo de lo que va a hacer aquí en el centro, ¿no? Y pues bueno, para conocerla un poquito, voy a permitirle una pequeña reseña. Ella, la doctora Arely, es originaria de la Ciudad de México, egresada de la carrera de Ingeniería en Biotecnología con especialidad en Diagnóstico Molecular por parte del Tecnológico de Monterrey. Realizó un máster y doctorado en Biología Integrativa en el CIBESTAB de la Unidad Irapuato, bajo la dirección de la doctora June Simpson, investigando sobre fisiología y metabolismo de carbohidratos en especies de agave. Ya realizó un primer postdoctorado en la Universidad de Nevada, en Reno, con el doctor John Cushman, trabajando en el mejoramiento genético para el uso eficiente del agua en plantas. Como les comentaba, ya está por incorporarse aquí al programa de agricultura en zonas áridas con el doctor Jorge Rocha, para realizar una estancia postdoctoral y realizar el proyecto titulado Microbioma de Fabáceas nativas de Baja California Sur, explorando la fijación de nitrógeno, tolerancia a sequía y de control hacia ecosistemas desérticos sostenibles. Durante su formación y carrera científica ha sido beneficiada de varias becas académicas, entre las que destacan la Fulbright García Robles para estancias de investigación. Esta es muy importante porque es entre México y Estados Unidos y es difícil obtener este tipo de becas. Es miembro activo es que en California, ¿verdad? Nevada. Es miembro activo de sociedades como la Sociedad Mexicana de Bioquímica y la Asociación Next Generation Sonora Desert. Sonora Desert Research, donde dirige Agave Workshop Group, disfrutando de su participación en congresos y actividades de divulgación científica, y actualmente desarrolla el proyecto de divulgación científica Concept Arte, conectando ciencia y comunidad a través de murales en la Paz de California. Doctora, pues bueno, muchísimas gracias. No me extiendo más y te paso los micrófonos para que pueda comenzar. Gracias por la invitación y bienvenidos todos al seminario de hoy, donde voy a hablar de dos rasgos importantes en las plantas que están adaptadas a condiciones de estrés abiótico, principalmente sequía. Estas adaptaciones son la fotosíntesis CAM y la suculencia y están relacionadas entre estas dos. Y pues empezando con forma de repaso, tenemos que la fotosíntesis es este proceso que realizan las plantas para asimilar dióxido de carbono del ambiente utilizando agua y la luz solar, y a su vez liberan agua y oxígeno al ambiente en este intercambio de gases. La fotosíntesis se puede clasificar en tres. Tenemos la fotosíntesis tipo C3 por el número de carbonos que se forma al principio, tiene 3 carbonos, por eso se llama así, y es la que realizan algunas de las bacterias, las algas y el 90% de las plantas. Esta fotosíntesis se lleva a cabo por la enzima ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxidasa o rubisco. Esta es la enzima más abundante del planeta y tiene dos actividades, como su nombre lo dice, es carboxilasa y oxidasa. Con la carboxilasa se hace la fotosíntesis y con la oxidasa se llama respiración. Y pues el propósito de la fotosíntesis es sintetizar carbohidratos utilizando energía. El otro tipo de fotosíntesis, que es el C4, que pueden adivinar que porque se forma una molécula de 4 carbonos al principio, se lleva a cabo, en diferencia con la C3, por otra enzima que se llama fosfonol piruvato carboxilasa. Esta PEPC no realiza la actividad oxidasa y la fotosíntesis está dividida. Se divide en dos tipos de células diferentes. La primera parte, que es la asimilación de dióxido de carbono, que es la reacción no dependiente de la luz, se lleva a cabo en las células del mesófilo y se sintetiza oxaloacetato y después malato. Estas moléculas de 4 carbonos viajan hacia el interior de la hoja en una anatomía Kranz y se llaman estas células vasculares,
donde se descarboxila, es decir, estas moléculas de 4 carbonos otra vez se vuelven a separar y se libera el dióxido de carbono, se concentra y se lleva a cabo la fotosíntesis vía Rubisco como normalmente ocurre, pero ya hay una concentración de carbono adentro de la planta. Por lo tanto, esta respiración, este proceso menos eficiente, no se lleva a cabo por Rubisco. Y este tipo de fotosíntesis lo realizan alrededor de 4% de las plantas, entre las que destaca el maíz y la caña de azúcar. Por otro lado, tenemos la fotosíntesis de la que vamos a hablar hoy, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas, o CAM por sus siglas en inglés, que es un tipo de fotosíntesis muy similar al C4, pero a diferencia de este que separa la localización, la fotosíntesis CAM separa el tiempo en el que se realizan las reacciones dependientes de la luz y las dependientes de la luz. Esta asimilación de dióxido de carbono ocurre en la noche, los estomas se abren inversos a las otras plantas, es decir, en la noche, y se sintetizan estas moléculas de 4 carbonos, y en lugar de que viajen a otras células, se almacenan en un organelo central que es la vacuola, y durante el día, cuando los estomas ya están cerrados, se liberan estas moléculas y se hace la fotosíntesis vía Rubisco normalmente, igual concentrando el dióxido de carbono. Este tipo de fotosíntesis lo realizan alrededor del 6% de las plantas, entre los que destacan los agaves. Esta fotosíntesis tiene el propósito de ahorrar agua, porque el intercambio de gases ocurre a través de poros o estomas en las hojas, y cuando hay una temperatura más baja, como es en la noche, esta pérdida de agua que ocurre en el intercambio de gases es menor. Entonces, mientras que la fotosíntesis C4 es muy productiva porque concentra el carbono, la fotosíntesis CAM ahorra agua al realizar este proceso de intercambio de gases durante la noche. Lo que realicé durante mi maestría y mi doctorado fue evaluar la fisiología de esta fotosíntesis tipo CAM y su relación con la síntesis de los carbohidratos del agave, que se llaman fructanos, en 6 especies de agave. Escogimos 6 especies contrastantes que tuvieran anatomías diferentes, como se muestra aquí en la figura, diferentes grosores, orillas y relaciones filogenéticas, porque pues no se había hecho estudios recientes sobre fotosíntesis CAM en estos años. Se hizo mucha fisiología en los años 80 y ahora con bases moleculares pues decidimos empezar un estudio comparativo en este sentido. Trabajamos con agave cipriata, que es una especie que se utiliza para la producción de mezcal en Guerrero, agave americana, que es también otra especie que se utiliza para bebidas espirituosas, y pulque también, es muy grande y es el agave más distribuido en el mundo. Después tenemos agave salmiana, que es este maguey típico que se utiliza para la producción de pulque y son los más grandes entre el género agave. También trabajamos con agave tequilana, que es el que se utiliza para la producción de tequila, es el único que se puede utilizar para esta bebida. Agave Victoria Regina, que es una planta ornamental, pero que vive en condiciones muy extremas al norte de México, principalmente montañas rocosas. Y agave striata, que es un agave más basal, que incluso se parece más a otras especies cercanas, como Dasylirium, y se cree que es la especie más basal del género agave. Lo que hicimos fue monitorear este flujo de carbono, como lo llamamos. Primero la fijación del dióxido de carbono, después la síntesis de ácidos orgánicos y al final los carbohidratos. Y esta fotosíntesis CAM es interesante verla a través de un día. Entonces tenemos oscilaciones entre el día y la noche y en cada momento pues ocurren cosas diferentes. Para su estudio se ha dividido en 4 etapas este ciclo CAM, porque hay diferentes abundancias de las moléculas de carbono dependiendo del día. Entonces les había mencionado que los estomas se abren en la noche, que es cuando hay intercambio de gases aquí en rojo, pero también ocurren ese intercambio de gases en otras horas del día, dependiendo de la especie, las condiciones ambientales o el estado de desarrollo de la planta. A lo que hice durante el doctorado fue comparar estas 6 especies de agave en plantas jóvenes. Este estudio era bastante difícil de hacer porque no existía la tecnología para trabajar con plantas de este tipo, por lo cual hicimos una comparación masiva de rasgos asociados con CAM, que ya están previamente publicados, y lo que hicimos fue rankear estas 6 especies de agave entre más CAM o menos CAM.
y vimos que era muy similar a era lo que esperábamos. Por ejemplo, la agave Victoria Regina es esta que les mencioné que vive en zonas rocosas, fue la que contenía más de los rasgos CAM adaptados a condiciones áridas, mientras que la agave más basal, que es agave striata, fue el menos CAM en ese sentido, entonces coincide con la historia evolutiva. También pudimos, por ejemplo, cuantificar la cantidad de carbohidratos solubles, y eso fue más abundante justo en las plantas que se utilizan para la producción de tequila y de mezcal, mientras que las plantas más grandes eran estas que son de los magueyes que les mencionaba, agave americana y agave salmiana. Entonces pudimos detallar múltiples rasgos anatómicos y fisiológicos entre estas 6 especies de agave. Como les decía, otra parte importante del proyecto fue desarrollar la tecnología para medir este tipo de fotosíntesis en plantas no modelo como son los agaves y que son suculentas, entonces tiene ventajas y desventajas de estudiar estas plantas. Un avance importante que hicimos fue construir una cámara de gases para medir fotosíntesis. No sé si saben cómo se mide la fotosíntesis, pero existen 2 tipos. Se pueden medir las reacciones dependientes de la luz con la fluorescencia que emite la clorofila, y hay una relación directa entre la fluorescencia y el dióxido de carbono asimilado, pero en el caso de la fotosíntesis CAM esto no se usa porque ocurre en diferentes tiempos, ¿no? Uno ocurre en el día y otro ocurre en la noche, entonces no se utiliza la fluorescencia para estos casos, y entonces se utiliza la otra forma de medir la fotosíntesis, que es con el intercambio de gases. Se utilizan sensores de infrarrojo para medir en una cámara a flujo constante la cantidad de dióxido de carbono que entra a este sistema. Después se vuelve a medir cuando sale del sistema y hay una diferencia entre lo que entra y lo que sale. Esta diferencia es la que se le va a atribuir a la planta, que fue lo que asimiló, y se estima en términos de área o de masa puesta en este sistema de la cámara. Del mismo modo que el dióxido de carbono, también se mide el agua para determinar la tasa de transpiración o pérdida de agua, porque pues es un intercambio. Entra el CO2, pero sale agua. Y entonces hicimos estas mediciones de 24 horas en las 6 especies de agave para determinar estas 4 fases que les había mencionado anteriormente a detalle. Otra parte del sistema que elaboramos fue un flujo de gases controlado para medir las 2 actividades de rubisco. Rubisco tiene carboxilación y oxidación, entonces se contrasta una condición en presencia y en ausencia de oxígeno, y con estos controladores de flujo másico se puede controlar qué tipo de gas está entrando a la planta y cuantificar al mismo tiempo. Otra parte interesante que hicimos en estas plantas fue medir los carbohidratos típicos del agave, que son los fructanos. Mucha de la investigación en agaves es en fructanos porque son los carbohidratos que se utilizan para la fermentación y para la producción de bebidas espirituosas. Y estos son polímeros de fructosa que tienen estructuras diversas. Y lo que hicimos fue analizar todos estos tipos de estructuras y tamaños en el tejido in situ utilizando MALDI Imaging, que es una espectrometría de masas que se realiza en cada punto de la muestra, y esto representa un píxel en una imagen. Entonces podemos determinar las masas, como en la espectrometría de masa, en abundancias relativas, pero hacer una reconstrucción de las imágenes por cada ion que se detecta. Entonces así pudimos hacer reconstrucciones de cada tipo de fructano, es decir, de cada tamaño y de cada estructura, para ver en qué tejido se acumula y cómo es estos patrones de distribución de los fructanos en la planta. También lo que hicimos fue detallar la medición de la suculencia. La suculencia pues es esta cantidad de agua que hay dentro de una planta, y normalmente se mide en términos de netos de peso seco menos peso fresco por unidad de área, o también el grosor de la hoja. Pero si han visto las latas de agave, pues las hojas son lanceoladas y tienen diferentes grosores y diferentes cantidades de agua dependiendo de la sección. Entonces lo que hicimos fue colaborar con un grupo de físicos con espectroscopía de terahertz en tiempo real, y pudimos utilizar esta propiedad que tiene el agua de absorber estas unidades de infrarrojo lejano. Entonces todo lo que se absorbe bajo esta luz es agua. Todos los demás materiales en la Tierra son transparentes ante estas ondas. Entonces hay una relación directa entre la cantidad de absorbancia que se absorbe en una hoja con la cantidad de agua que hay ahí.
Entonces cortamos secciones transversales a lo largo de una hoja y pusimos similar al Maldi Imaging en una placa móvil y se iba moviendo y nos iba diciendo cuál era la cantidad de agua por píxel. Y reconstruimos imágenes. Como hicimos toda la hoja, pudimos al final reconstruir la distribución 3D de las plantas. Y también otra característica de esta metodología es que se puede utilizar para medir la cantidad de agua en otras moléculas. Entonces, hicimos extractos en colaboración con otro grupo de estos azúcares y vimos cuánta agua, cuántas moléculas de agua pueden interactuar con las moléculas de fructanos y tratar de asociar lo que ya habíamos obtenido con Maldi Imaging, la suculencia y la cantidad de carbohidratos. Entonces, hasta ahorita he mencionado muchas veces suculencia, pero no lo he definido, es muy difícil de definirlo, y es un término que se viene utilizando desde el siglo XVI, cuando se popularizaron la preparación de los herbarios, y el nombre viene de que era muy difícil de preparar para el herbario para secar. Pero fue hasta los años 1900 que se empieza a estudiar a detalle y se ve que hay una asociación de la suculencia con las plantas que toleran la salinidad. Por ejemplo, Salicornia y Atriplex. También se vio que hay una asociación de la suculencia con la fotosíntesis CAM en los años 70 y entonces se estableció que todas las plantas CAM tienen cierto grado de suculencia o son muy suculentas. Por otro lado, no todas las plantas suculentas son CAM, pero sí podemos siempre analizar suculencia y fotosíntesis CAM, que es algo que se hace comúnmente. Y ya fue hasta el siglo XXI que se empiezan a hacer más estudios de mediciones, de coeficientes, y a modificar y estudiar más a detalle la suculencia, que fue lo que hice en mi postdoctorado. Entonces, durante mi postdoctorado utilizamos herramientas de ingeniería genética para introducir la fotosíntesis CAM que les estoy explicando y la suculencia en plantas que no lo hacen, como son las plantas C3, con el fin de aumentar la tolerancia a estrés y incrementar el uso eficiente del agua. Para eso utilizamos una planta modelo en CAM, que es Mesembryanthemum cristallinum o escarchada. Es una planta muy bonita y es muy particular, porque normalmente en riego controlado hace fotosíntesis C3. Pero si la dejas de regar o si hay salinidad en el ambiente, empieza a modificar tanto su anatomía como su fisiología y empieza a expresar fotosíntesis CAM. Y entonces estas hojas empiezan a arrugar y forman un tipo específico de célula, que por eso se llama escarchada, porque forman como hielitos. Parecen hielitos, pero en sí son células que acumulan sales y agua. Y se empieza a modificar la planta. Y lo más interesante de esto es que es reversible. Entonces, si la vuelves a regar bien o eliminas la sal del medio, vuelve a hacerse C3. Entonces, hay momentos como en esta imagen que tenemos tanto fotosíntesis 3 como fotosíntesis CAM en la misma planta. También la escarchada se puede modificar genéticamente, sabemos su genoma, su transcriptoma, crece muy rápido, entonces se ha hecho gran cantidad de estudios en esta planta. Entonces, utilizando todo el conocimiento que se sabe en la escarchada, se seleccionaron genes clave para introducirlos primero en una planta modelo que es C3, que es Arabidopsis, y para aumentar, pues con el fin de aumentar el uso eficiente del agua. El uso eficiente del agua es la relación entre carbono y agua en una planta y se puede medir de varias formas. Está la forma integrada, que contrasta la cantidad de biomasa, el peso neto de la planta, entre el agua que ha consumido con la que se ha regado. Pero depende de la porosidad del suelo y de otros factores como la transpiración en general, por lo que hay otra forma que es más efectiva de medirla, que es la forma instantánea, que contrasta en este intercambio de gases la pérdida de agua y la asimilación de dióxido de carbono. Otra forma de ver esta relación entre el carbono-agua son este tipo de gráficas, donde vemos que entre más dióxido de carbono puede absorber una planta, también va a ser mayor la cantidad de agua que va a estar perdiendo. Por ejemplo, las plantas tropicales en la selva pues asimilan mucho CO2, son plantas muy grandes, pero pierden mucha agua. Mientras que las plantas en el desierto
pues van a transpirar menos, pero también son plantas más pequeñas. Entonces, lo que se propone con estrategias de ingeniería genética es aumentar este uso eficiente del agua, es decir, la cantidad de CO2 que se absorbe sin perder tanta agua. El propósito general del proyecto era crear soya transgénica, porque en Estados Unidos el 98% de la soya es transgénica y es el cultivo C3 más cultivado en este país. Por lo tanto, disminuir, aunque sea un poco, la cantidad de agua que consume esta planta, pues es de gran impacto, sobre todo en condiciones de cambio climático. Entonces, esta ingeniería genética empezó desde los años 90 en soya, y entonces ya podemos hacerlo muy dirigido. Entonces, lo que se hizo con este proyecto fue escoger genes que se indujeran solo en sequía. La planta realiza una fotosíntesis muy efectiva cuando tiene riego, pero si no tiene riego, pues estaría bien que expresara otras cosas. Entonces, se buscaron genes que fueran inducibles ante sequía. Y también se escogieron promotores que iban a ir en esta ingeniería genética para que pudieran ser expresados de acuerdo al ciclo circadiano para aumentarlo en la noche y también en el tejido específico, es decir, en las hojas. No queríamos que estos genes se expresaran en otras partes de la planta, y también que se dirigieran con un péptido señal al organelo en el que va a funcionar esa proteína. Entonces fueron muchas estrategias de ingeniería genética para realizar un camp sintético, así le llamamos, en Arabidopsis. Y la opción pues era contrastar estas dos condiciones, el día y la noche, y condiciones de riego normal con sequía. La primera parte del proyecto consistió en evaluar 12 genes de clave en esta planta, en Arabidopsis individualmente, caracterizarlos y decir si se expresaban en el tiempo, organelo y tejido específico. Y ya que se estandarizó esta parte, la siguiente estrategia fue realizar esto en bloques de varios genes, que fue en la parte en la que yo trabajé. Entonces, este es un esquema ya más detallado de la fotosíntesis CAM, y en gris les puse los genes que fueron introducidos en el ciclo, que están en diferentes organelos y en diferentes tiempos, ¿no? Aquí tenemos la noche y el día. El primer módulo que evaluamos fue el de carboxilación, que es el que ocurre cuando los estomas están abiertos en la noche, y incluye 4 genes para estas 3 proteínas, una proteína reguladora, con la que pretendíamos aumentar esta carboxilación en la noche, disminuir la actividad oxidasa de rubisco, y por lo tanto iba a tener mayor tamaño y biomasa las plantas. Después analizamos el segundo módulo, que es la descarboxilación. Estas moléculas que se acumulan en la vacuola en la noche se liberan y ocurre esta descarboxilación antes de que el rubisco haga su trabajo. Y estos fueron 3 genes que se introdujeron con el propósito de que aumentara este metabolismo de concentración de carbono ya en el día. Entonces esperábamos una conductancia estomática menor y una concentración de este dióxido de carbono. Después, el siguiente módulo fue ya incluir estos dos, la carboxilación y la descarboxilación. Entonces son estos 7 genes que vemos aquí, y pues ya íbamos a ver un cambio en la actividad fotosintética y estas oscilaciones de pH por la acumulación del malato en la vacuola. Y finalmente tuvimos un cuarto módulo que incluía estos 7 genes, además de 2 transportadores vacuolares, uno dependiente de aluminio y un transportador de tonoplasto, para que fuera más eficiente este importe y exporte del malato en la vacuola. Entonces ya esperábamos una mejor oscilación del malato y plantas más grandes, y que estas plantas ya tuvieran una tolerancia a la sequía. Entonces no los voy a aburrir enseñándoles todos los fenotipos y los genotipos que se caracterizaron de 100 líneas independientes de las 4 construcciones contra el control. Entonces solo les pongo aquí algo representativo de cómo crecíamos las plantas y cómo contrastábamos estos cuatro módulos contra unas plantas silvestres. Otra vez les repito, en estas 2 condiciones, día y noche, y condiciones de estrés por sequía y riego normal. Afortunadamente, en Arabidopsis hay mucha metodología estandarizada
y entonces podíamos hacer este tipo de análisis de intercambio de gases donde se contrasta a diferentes concentraciones la tasa fotosintética de concentraciones de CO2. Y en general pues vimos que las plantas que tenían el módulo de carboxilación, que son el morado, el rojo y el azul, alcanzaban tasas fotosintéticas más altas que el control, que es el blanco, mientras que el de descarboxilación, el verde, pues concentraba más el CO2 y cerraban los estomas por esa concentración. Y ese fue un resultado interesante que se obtuvo, pero pues medimos como 23 cosas más. Entonces, lo que se pretendía hacer también, antes de transmitir esta tecnología a la soya, pues es estandarizar qué medir. Entonces hice estudios muy masivos y ver cuál era el rasgo principal de cada módulo para solo medir esos parámetros. Entonces, en el caso del módulo de carboxilación, fue importante medir esta respiración. Para la descarboxilación, el uso eficiente del agua instantáneo. Para el grupo de los 7 genes, este cambio de pH entre el día y la noche en acidez titulable y la cantidad de malato en las plantas K9. Entonces, esta fue la prueba de concepto. Ya vimos que sí funciona, que el módulo de carboxilación aumenta estas reservas de carbono, esta asimilación de carbono, mientras que el de descarboxilación sí reduce la transpiración. Y ya pasamos de la planta de hielo escarchada a Arabidopsis para que ahora están desarrollando esto en la soya. También otra parte importante que les había mencionado es hacer ingeniería genética de la suculencia. Y se han buscado varias estrategias. En el grupo en el que trabajé fue introducir un factor de transcripción de uva, que es el CEP1, que es este factor de transcripción que hace que las células de la uva se expandan. Entonces, una fruta de uva pues tiene el mismo número de células que una fruta que nos comemos, pero la diferencia es el tamaño. Entonces van creciendo y van almacenando aguas, es un fruto muy rico en agua, y entonces esa elongación de la célula se lleva a cabo solo por un factor de transcripción, por lo cual era fácil de introducir en otras plantas. Se hizo inicialmente en Arabidopsis y en estas 3 plantas. Desafortunadamente en camelina no funcionó, en soya se está haciendo actualmente y lo que yo hice fue evaluarla en tabaco. En Arabidopsis es donde se obtuvieron mejores resultados. Se observó un incremento en el tamaño de las células y por lo tanto de las plantas, y al tener más reservas de agua también toleraba la sequía y la salinidad. Traté de replicar los mismos experimentos para tabaco, sin embargo es una planta herbácea, es diferente, por lo que no se obtuvieron los mismos resultados, pero sí veíamos que las plantas tenían células más grandes, eran más grandes. Y algo interesante que vimos en tabaco es que las flores eran muy grandes y contenían mayor cantidad de semillas. Entonces se aumentó la productividad y la tolerancia a estrés. Nos basamos para hacer comparaciones masivas en estas condiciones in vitro. Una forma de hacer estrés de sequía in vitro es agregar polietilenglicol y entonces hay menos disposición de agua. Entonces aquí se ven plantas más pequeñas, que son las plantas silvestres, con las plantas que tenían este factor de transcripción, que desde que eran muy pequeñas, sus 2 semanas de edad, ya eran más grandes. Entonces, de manera de conclusión, espero que les haya quedado claro que hay una relación directa entre la fotosíntesis CAM y la suculencia, y estas dos adaptaciones pues son de gran relevancia ahora en condiciones de cambio climático. Van a tener un gran impacto estas plantas, se cree que van a ser las mejor adaptadas ante estas condiciones. Y tienen mucho que ver con el estrés abiótico de sequía y de salinidad. Si analizamos estos 2 rasgos, podemos incrementar el uso eficiente del agua de cultivos o ver cómo obtener una mejor optimización en la agricultura. Y pues ya solo quiero agradecer a los 2 grupos con los que trabajé y atender sus preguntas. Doctora Adeli, pues muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar a la serie de preguntas. Si tienen alguna duda o algún comentario, ahí adelante. Igual, quienes nos están escuchando por Zoom, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden abrir su micrófono o escribir la pregunta aquí en el chat.
Aquí en el chat nos escribe Lady Ardila, dice, hola, buenos días, gracias por la exposición. La pregunta es, ¿cómo seleccionaron dónde cortar la hoja para medirla o cuál fue el criterio? En el caso de la suculencia analizamos toda la hoja, no todas las hojas, sino de hojas clave en la planta, en el caso de agave, y para la medición de la tasa fotosintética o del intercambio de gases, se hacen dos, la parte más amplia de la hoja, el equipo como que abraza esa parte, o también hicimos mediciones de planta completa, se pone la planta entera adentro del intercambio de gases, entonces se pueden hacer mediciones diferentes, es más detallado cuando mides la sección más grande de la hoja, pero contrastamos los dos resultados, planta completa y la sección más amplia de la hoja. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Adelante, doctor. Gracias, felicidades. En tu comparación de los 7 agaves, no sé si puedes poner la diapositiva. La grafiquita esta de las líneas. De reglas. ¿Esta? Ajá, ahí dijiste que tú las ordenaste por nivel de cam, algo así dijiste. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Ya hay unas características que se saben que hacen todas las plantas CAM y esta fotosíntesis CAM ha evolucionado independientemente en muchas plantas. Entonces son diferentes las estrategias que hace una especie contra otra, y en el caso de los agaves tenemos la hipótesis de que hubo dos momentos en que surgió esta fotosíntesis CAM. Entonces queríamos ver qué rasgos tiene una planta y qué rasgos tiene otra. Entonces aquí solo puse los más significativos que son directamente comparables con otras especies CAM, como son el uso eficiente del agua, el grosor de la hoja, el coeficiente de suculencia, para ver qué tan CAM es, porque el CAM se refiere a un gradiente, y cómo compararlo con otras especies. Entonces tenemos que las plantas CAM son menos productivas, y el caso de los agaves es muy particular porque son muy productivas. Entonces, aunque son CAM, crecen mucho y acumulan muchos carbohidratos. Entonces tenemos parámetros de productividad y parámetros CAM. Entonces sí, también hicimos este ranking, pero para la productividad. En este caso fue el de CAM aquí. Pero esas fueron tus mediciones experimentales, porque también dijiste que era algo que ya estaba reportado. Me refería a que estos parámetros están reportados para otras especies. Entonces podemos compararlos directamente con otros reportes. Entonces, si ahí pusieras una planta que no es CAM, sino un C3 normal, ¿cómo se vería? Muy separado en la... Sí. Para empezar, pues no son suculentas. La asimilación, no hay asimilación en la noche. Entonces, hay plantas como esta estriata que prácticamente asimilaba todo el día. Y era tanto C3 como CAM, era un punto intermedio. Y entonces, pues fue interesante ponerla en un orden, por así decirlo. Y otra pregunta, si me sigue interesante que dices que solamente el agua absorbe a cierta longitud de onda. Sí. Infrarrojo lejano. ¿Es una longitud de onda o es un rango? Es un rango entre 100 y 1 micra en diámetro de la onda, y frecuencia es 10 a la 12 en frecuencia de estas ondas, pero dentro de ese rango, pues solamente lo que se absorbe es agua. Entonces tiene muchísimas aplicaciones para medir agua en diferentes cosas. Entonces... ¿Y esa absorbancia no va a variar si tienes agua destilada, agua de mar y agua asociada a un fluctuante, por ejemplo? No existe variaciones ahí. Sí, es interesante porque solo mide el agua pura. Entonces tenemos agua de mar, ahí no solo hay agua, hay sales. Entonces te da una relación de cuánto hay de agua pura y cuánto hay de otras cosas. Entonces es completamente neto. Para normalizar estas mediciones, pues se utiliza el tejido seco también como control. En este caso yo puse la hoja completamente seca y entonces vimos que sí era transparente, y con eso se normalizan todas tus mediciones que siguen. Gracias. Si no estoy equivocado, ese rango es el de los microondas, ¿no? No, es más hacia el visible. Estamos pegados al visible. Sí. Por eso es tan específico y sensible al tipo de agua, ¿no? Sí. Al tipo de, o sea, lo que tenga la molécula de agua. Está bien interesante. Sí.
pues igual que más parecido al microondas. Microondas ya ves que nada más calienta, pues las moléculas de agua las hace vibrar. Pero pues es más específico, ¿no? Perdón. Son frecuencias más, una longitud de onda más pequeña, yo creo, que está más pegado al visible y tiene esta sensibilidad a detectar si el agua es pura o el agua está mezclada con sales. Adelante. No sé, porque digo que no se entendí bien. Iban a emplear soya. Sí. Pero es soya transgénica. Ahorita está mucho en debate el uso, se critica mucho el empleo de la soya transgénica. ¿No te podrías hacerte eso ruido? Sí, este proyecto se realizó en Estados Unidos, donde la soya transgénica es legal y es el principal cultivo en ese país, igual que en Brasil. Brasil cultiva mucha soya transgénica y de hecho son las mismas líneas que utiliza Estados Unidos y Brasil, y entonces es pues, dar otras opciones que además de ser tolerantes a herbicidas, que es lo que normalmente se utiliza en la soya, que ahorren un poco de agua. Entonces, sí es diferente la situación allá con la que es en México, pero pues es una forma de ver que hay unas partes buenas de la ingeniería genética. Sí. Muchas gracias. Adelante, doctora. Hola, me parece interesante la última sección del uso eficiente de agua. Me gustaría saber qué grado de tolerancia podría adquirir una planta o hasta qué punto de quiebre son las plantas modelos que utilizaste. El número de pH que usaste, 4.000, 6.000, ¿cuál molécula has usado para minimizar el estrés? Sí, en el caso de, yo trabajé con tabaco, esto se hizo en varias plantas, en Arabidopsis y en Camelina, y es diferente la tolerancia, usted pH 6.000, y en el caso de tabaco contrastamos 0%, 5, 10, 15, y era poco tolerante, era solo a 5% es donde obtuvimos diferencias significativas, pero hicimos un rango más amplio. En el caso de Arabidopsis fue hasta 20% de pH. Pero pues esto se debe a las estrategias de la planta. Entonces, el tabaco no puede acumular, si hay cierto límite, no lo cuantificamos cuál es el límite del tamaño de la célula, cuánto es el máximo que se puede expander, pero sí vimos que eran más grandes y por eso tenían mayor tamaño las plantas, incluso en condiciones de estrés. Estas diferencias de tamaño eran más evidentes en el medio normal sin pH. Y por ejemplo, perdón, ¿en cuántos días ya podías observar los síntomas del estrés? En el caso de tabaco fue una semana. Estas fotos fueron de una semana y también hicimos sequía de un mes sin riego de tabaco en invernadero. Ah, también midieron el suelo. Sí. Ah, ok. ¿Y ahí sin riego? Un mes sin riego. Entonces sí era un tratamiento de sequía extrema y veíamos nada más cómo se recuperaban las plantas y solo vimos que estas plantas controlaban mejor la temperatura, pero realmente era la tolerancia muy similar contra el control. Entonces por eso lo que decidimos enfocarnos fue en las plantas pequeñas. Okay. Y por ejemplo el tabaco que hicieron el estrés sin riego y el agua y tal, ¿cuánto tiempo duraban sin riego? El mes entero. ¿El mes entero? Sí. ¿El tabaco qué nicotina ventaniana? No, silvestris. Ah, silvestris. Ah, okay. Sí, y pues prácticamente pierde todas las hojas, pero cuando hacemos el riego de recuperación empiezan a brotar nuevas hojas. Otra duda, ¿no llega a aparecer la estrategia de escape? Floración temprana. Ah, sí, eso ¿sí? También lo medimos y justo... ¿Y eso en cuántos días después de suspender riego observaron en este modelo? Pues fue como regresar, fue un estrés de sequía extremo, entonces prácticamente la planta perdió todas sus hojas foliares, entonces fue un mes más en lo que se recuperó la planta y el cambio de floración era entre 15 días, un mes que cambió las condiciones de estrés. O sea, sí era bastante, sí teníamos que colectar un mes y al otro mes volver a colectar. Sí es una variabilidad muy, muy grande sí, en tabaco. ¿Y por qué tanto el malac? ¿Por qué es tan importante ese punto? Porque es la molécula central de la fotosíntesis CAM.
Entonces, en forma de malato es que se acumulan estas moléculas de carbono y el malato es un ácido, entonces es muy fácil de medir. De hecho, antes de que hubiera técnicas más desarrolladas experimentales, se medía la acidez titulable porque era muy fácil ver este cambio de pH, que es bien drástico. O sea, por ejemplo, una planta baja su pH a 3 o 4. Cuando una planta C3 se mantiene en 6.57. Entonces, 2, 3 unidades de pH es muchísimo y es muy fácil de medir y detectar. Cuando hicieron los análisis de los genes clave para analizar, ¿cuál fue el criterio principal? Bueno, ¿Solo fue por si es de este periodo o de este periodo o hubo otro criterio? Sí, bueno, ya estaban los genes clave de la fotosíntesis CAM, cuál hace la descarboxilación, cuál hace la carboxilación, y se evaluaron cuáles influyen en estas rutas. Entonces está la proteína reguladora y está el paso que sigue. Entonces se tiene transcriptomas de esta planta también, y entonces así veían cuál era la asociación de genes y cuáles expresar juntos. Y por ejemplo, en este modelo lo que hicieron es una sobreexpresión o solo metieron ahí inducible por sequía. Pues sí se sobreexpresaban, pero eran inducibles. Tenían Sí. inducibles. Sí, es un gran punto porque estas plantas de Arabidopsis tienen genes muy similares, de hecho las mismas proteínas, pero la isoforma y también la cantidad de expresión es diferente. Sí. Entonces, pues es un gen extra. Bueno, gracias. No, gracias por tantas preguntas. Pues bien interesante, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Tiene el auditorio? Pues sí. Adelante, adelante. ¿Cuál es tu pronóstico para ahora que se va a aplicar a la soya? ¿Cuál es tu pronóstico de las dificultades para escalarlo ahora la soya, lo real? Pues son proyectos muy a largo plazo, o sea, tiene primero que estandarizarse, después patentarse y después comercializarse. Entonces, si es una estrategia, este estudio empezó desde el 2015, 9 años después apenas se está probando en soya, entonces son proyectos muy a largo plazo. Entonces, a mí sí me gustaría ver una soya que consuma menos agua en unos 5 o 10 años más. Y no es tan difícil ya que se estandarizan. O sea, se empieza a comercializar y pues ya se populariza. Está bastante estandarizado ahora en soya esta regulación, entonces no sería tan difícil hacer el trámite hacia su legalización en el caso de Estados Unidos. ¿Y en el caso de la vaina también va a ser más grande? Sí, bueno, en el caso de la que es con los genes, con el gen de suculencia, sí va a ser más grande, todos los tejidos son más grandes, todas las células, pero en el caso de fotosíntesis de CAM, pues solo sería el mismo tamaño, pero con menos agua. ¿Alguien más? Está bien interesante, imagínate ahora modificar estas plantas para llevárnoslas a Marte. Sí. Soya, ¿por qué no? Que utilice poquita luz solar y mucho dióxido de carbono para sacar nitrógeno y oxígeno. Adelante, doctor. Hola. Hola. Buenos días. Yo tengo una duda, pero es más por metodología. Por ejemplo, ¿qué tan complicado es, no sé si tú alcanzas a hacerlo, de brincar a una planta modelo como Arabidopsis a soya? Porque, bueno, por ejemplo, que luego muchos pues, nos enfrentamos, ¿no? En Arabidopsis has todo estudiado, tienes todo, no va más sencillo, etcétera, etcétera. Y cuando brincas a otra planta, ¡pum!, te topas. En tu caso, ¿qué tan complicado fue esto? Digo, porque estás diciendo que cuando fuiste a Nicotiana, sí. Ya te topaste con ciertos bloques en soya ahora. Sí, en soya pues también es más complicado y el primero lo que es más difícil pues es el espacio, algo tan simple. No es lo mismo tener 100 plantas de Arabidopsis que tener 100 plantas de soya, entonces el número de réplicas es diferente, lo cual es bueno cuando trabajas con plantas como la soya o el tabaco porque haces menos análisis, porque tienes menos plantas, pero es menos robusto. Entonces tienes que ser más fino en la estrategia que escoges. Y pues sí, la idea es seleccionar cuáles son las mejores técnicas que son comparables tanto en Arabidopsis como en las otras plantas para tener este punto de control, pero puedes hacer mucho menos cosas, justo.
y pues, se infectan más rápido, entonces sí complica muchísimo la situación y el tiempo. En el caso de el tabaco, pues el ciclo de vida es 1 año, no son 3 meses como Arabidopsis, entonces sí se va alargando y se van complicando los tiempos y el espacio. Sí, y tengo otra pregunta. Por ejemplo, a las plantas transgénicas, ya cuando tenían los genes que buscaban que se expresaran, ¿vieron si modificaba algún otro o se venía a la baja algún otro sistema por, no sé, uso excesivo de energía o otro tipo de cosas? O sea, que menor resistencia a patógenos o aumentar mayor resistencia a patógenos por estar más, esta resistencia a la sequía. Sí, eso no lo medimos. Otra parte del proyecto es hacer perfiles metabólicos y de transcriptómicos de estas plantas, pero todavía no terminamos esa parte del proyecto. Bueno, lo está siguiendo otra persona, pero sí se pretende hacer eso. Es necesario saber cuando estás modificando algo cuál es el efecto colateral que estás haciendo y si es parte de la estrategia que se va a llevar a cabo. Yo no lo hice y pues veremos en un futuro qué fue lo que se modificó. Okay. Gracias. Induciendo la evolución. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta de la doctora Areli. Dice, Areli, perdón. Dice, Areli, gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿por qué después de agaves quieres hacer tu segundo posgrado con microbioma de fabáceas nativas del SS? Ajá. Bueno, siempre me ha llamado la atención el estrés abiótico y he estudiado pues plantas que son raras, por así decirlo, adaptadas a otras cosas. Y entonces aquí en Baja California Sur tenemos una gran diversidad de plantas que están adaptadas a estas condiciones extremas. Entonces una de ellas pues es Sorotamus y esta planta pues es fabácea, entonces tiene la característica de fijar nitrógeno. Entonces, al grupo en el que me voy a incorporar, pues es un grupo muy fuerte en microbiología y entonces queremos hacer un proyecto que englobe tanto la parte fuerte que ya tienen establecida en microbiología con algo de estrés abiótico y fisiológico de la planta. Entonces, yo lo que quiero aportar pues es sobre la fisiología de las plantas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El doctor Andrés Orduño dice, felicidades a él, muy interesante el tema de suculencia y fotosíntesis K. Aquí en la península, a la escarchada le llamamos vidrillo, y es muy abundante aquí. Es una planta exótica, invasora, y su control es un tema urgente para abordar. Bienvenido. Gracias. Sí, es una planta del Mediterráneo y aquí es invasiva esta lojita, pero se puede comer. La podemos crecer y no la podemos comer. Entonces, una ensaladita. La doctora Lely dice, ¿cuáles fueron las variables que controlaron en el experimento de medida de fotosíntesis y qué diferencia pueden tener con la realidad? Sí, pues una cosa es las condiciones controladas y otra es la real. Entonces, ya están estandarizadas las mediciones de fotosíntesis en concentración de CO2. Se utiliza la misma concentración que está afuera en el ambiente, que son 430 más o menos partes por millón. Eso fue el flujo de dióxido de carbono. De luces, pues es otro tema muy grande porque cambia mucho un experimento en invernadero que llegas a 1000 luxes y en una cámara de crecimiento hasta 100, con una buena lámpara 300. Entonces hicimos un rango amplio, hacíamos estas curvas de luz. Entonces empezabas en 0, 50, 100, 200, 300 y Arabidopsis se satura a 1000. En el caso de tabaco, si llega a 3000 y pues dependiendo en dónde estaban nuestras plantas, pues tratábamos de mimetizar las mismas condiciones. Si era en cámara de crecimiento, la luz pues que estaba en la cámara y en el invernadero. No hicimos análisis en campo ni al exterior, pero pues sí tratábamos de tener la misma temperatura en la misión de fotosíntesis que en la cámara de crecimiento, que son condiciones estándares. Humedad del 60% y temperatura 25 grados. Muy bien. Mira, voy a aprovechar esta pregunta para, bueno, ahorita ya no hay aquí en el chat. Aquí hay otra pregunta. Bueno, que todavía nos quedan unos minutitos. Mis dudas son en relación precisamente a esta pregunta, porque por la fotosíntesis, desconozco si en todas las plantas es las mismas condiciones, me imagino que no, por la situación geográfica en la que están.
algunas necesitan más, por ejemplo, infrarrojo o más visible, incluso hasta pudieran llegar a necesitar ultravioleta, ¿no? Y estas condiciones que tú nos platicas, en la que es una fotosíntesis como externalizada, sí miden el espectro electromagnético del simulador solar con el que están irradiando la planta. Sí, o sea, justo en este caso del equipo que usamos tiene un sensor externo y entonces poníamos en la función de que siguiera la condición exterior. Entonces mezclaba luz azul y roja de acuerdo a la que detectaba del ambiente. Entonces esa misma la ponía en la planta, pero esos equipos puedes controlar solo poner luz roja o solo luz azul o combinaciones, porque pues justo al amanecer vemos otra combinación de las proporciones de tipos de luz y también al final del día, que son los cambios de fase. Entonces se pueden ahora ya modelar. Tú le dices específicamente. Sí. Y bueno, están midiendo la radiación y el espectro que tienes afuera y lo están tratando de modelar en la cámara. En la cámara. Pero tienes menos intensidad, menos luxes. No, sí, esas lámparas sí alcanzan. El límite es 3500, en invernadero no llegábamos a más de 1500. Entonces ese equipo sí te permitía mimetizar tal cual la luz que veías afuera. Ah, qué interesante. Es el que necesitamos aquí. Sí. Sí, porque sí puedes crecer cualquier tipo de cultivo por las condiciones del sol, o sea, en relación a la luz, que es un parámetro bien importante porque no todos los cultivos crecen con las mismas longitudes de onda. Y con el fotoperiodo también, que es otra parte importante. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, pues está muy interesante todo este tema. Aquí en el chat parece que tampoco no hay. Yo sé, si hay tiempo. Sí, pues quedan 5 minutitos, adelante. ¿Cuál fue la construcción que están usando para las plantas? Porque probaste como 5. Sí. ¿Y cuál es la que están utilizando ya en soya? La de carboxilación, que es la primera parte, la que estaba en azul, 4 genes, y la que tenía 7. La de 9 genes es muy inestable, teníamos mucha variabilidad y por el momento están evaluando otra vez, regresaron pasos anteriores a los promotores. Lo mismo que yo hice lo están volviendo a hacer, pero con diferentes promotores, para ver si pueden mejorar esa CAM9, pero a soya solo pasó la que tiene 4 genes y la que tiene 7. ¿Y qué tecnología usan para la modificación genética? CRISPR por agrobacterium. Por agrobacterium, y ya hay unos kits, se llama Multi-Gene Assembly, MCAP, y eso es, se paga a una empresa para que te haga las semillas transgénicas. La misma empresa que hace la soya transgénica en Estados Unidos, tú le dices ahora házmelo con estos genes y ya ellos te la venden. ¿Y se quedan los genes en el genoma nuclear o cómo queda? Sí, entran al nuclear, es lo que se busca. Entonces ya utilizas la generación 2 para hacer tus análisis. Excelente. Oye, y en relación al problema, por ejemplo, que tenemos ahorita de cómo se ha ido modificando los alimentos, ahorita tenemos alimentos pues, bien grandes y no necesariamente nutritivos, o sea, que estén escasos en nutrientes. ¿Tú crees que también se puede llegar a dar este problema con estas modificaciones? Que tengamos una soya más grande, pero no necesariamente más nutritiva, sino que tenga más agua y aproveche más todos estos recursos o intercambio de gases. Pero en relación a los nutrientes, ¿tú qué pronóstico le das por ahí? Sí, pues otro aspecto pues es medir la productividad y la calidad de los cultivos. En el caso de esta construcción, pues solo es mejorar el uso del agua. Entonces es el mismo producto, pero con menos agua. Entonces, en teoría no se modificarían otras rutas, pero sí es otra parte que hay un estudio muy grande ya en modificar alimentos, hacerlos más nutritivos con ingeniería genética, ¿no? Incluso agregarles antioxidantes y ya son comerciales. O sea, ya hay las sandías rosas, las piñas rosas que tienen más antioxidantes, sí, y más enfocado hacia las propiedades del producto. Pero en el caso de la soya, pues se utiliza no solo el grano, sino toda la planta. Pues bueno, doctora, ya nos queda
5 minutitos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No, pues acá en el chat tampoco, ya no tenemos más preguntas. Doctor, solo me queda agradecerte tu plática. Damos un aplauso, por favor. Bueno, agradecerte que te haya gustado aquí el grupo, que hayas decidido incorporarte acá con el doctor Rocha. Esperemos que sea muy productivo y saque cosas muy interesantes. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estamos terminando el seminario y nos vemos la semana que viene. Todavía